La escritura. La escritura se define como el sistema de representación gráfica de un idioma, es decir, cuando nosotros queremos representar los sonidos que nosotros hacemos para expresar alguna idea, los podemos obtener mediante una representación gráfica, es decir, mediante algunos dibujos, algunos signos o algunas letras que actualmente conocemos para referirnos a algo, cualquier objeto, con la necesidad de verlo sin la necesidad de escucharlo, es decir, cómo transformar las ondas sonoras que nosotros mismos producimos a poder verlas. Se originó prácticamente en el año 6000 a.C., pero pues se tienen registros más o menos en el 3500 a.C., cuando los antiguos sumerios adaptaban este sistema previo lo que hacían en fichas de barro con los que se representaban bienes y unidades de tiempo, es decir, con ellos, para expresar este tiempo, ellos representaban en tabletas de barro todo lo que ellos hacían. Y tienen un primer alfabeto que reflejaba la fonología y sintaxis de su idioma, y que fue pronto copiado y reproducido en los idiomas vecinos como el arcadio, ablaíta, hitita y ugrita. La historia de la escritura inicia prácticamente cuando todas las civilizaciones eh, registraban lo que hacían. Y antes de que hicieran esto se le conocía como prehistoria, pero pues ya después de que la escritura se empezó a utilizar se le conoció como historia. En Sumeria, Egipto y China se desarrolló el primer modelo de alfabeto, el cual era basado en el silabario sumerio y perteneció a los ugritas, habitantes cananeos de lo que hoy es Siria, y en estos representaban solo las consonantes, pero sentó las bases para que surgieran posteriormente los alfabetos armenio y griego, y pues siendo el último, ya el griego el que introdujo las vocales. Y luego, bueno, los griegos se esparcieron por las zonas aledañas, lo que dio origen a alfabetos diferentes, incluyendo el protoitálico, del cual surgía el latín. El alfabeto latino, pues este alfabeto se impuso luego a Europa y el norte de África durante el Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano fue quien se encargó de esparcir todo su alfabeto, perdón, hacia los demás países, es decir, hacia toda Europa y pues el norte de África. Además el alfabeto latino fue heredado por las lenguas romances, es decir, todas las lenguas que se parecen al latín, como el francés, el español, el italiano, y pues estas lenguas también fueron impuestas en las colonias americanas, y por lo tanto todas estas lenguas quedaron más o menos con el mismo alfabeto. Entonces este último mencionado, o sea, el alfabeto latín, también sería empleado en lenguas germánicas. Por ejemplo, ¿qué son las lenguas germánicas? Tenemos al alemán, al polaco, el anglosajón y a las lenguas nórdicas. Pero también tenemos diferentes tipos de escritura, como la escritura sintética e ideográfica, lo cual se compone de ideogramas, es decir, dibujos en los que está contenida toda la información mediante diversos símbolos e ilustraciones, como los jeroglíficos o pictogramas. Es decir, esta escritura se basa en una serie de dibujos, los cuales van representando algo, como algunos tipos de pintura rupestre se puede decir que esos son dibujos donde representan algún tipo de acción. También tenemos la escritura hierática y demótica, y pues esta escritura la vemos más en el antiguo Egipto, que se emplearon estos dos modelos, pero por ejemplo, la escritura hierática era para la élite, mientras que la otra era para el pueblo, respectivamente. Y estos combinaban símbolos o pictogramas con cadenas de símbolos interactados para lograr significados más complejos, es decir, cada signo cada signo o cada pictograma representaban ya ideas más concisas y precisas. Y por último tenemos la escritura silábica y alfabética, que es la que actualmente tenemos
o usamos más bien, la cual se trata de aquellas escrituras que representan las sílabas básicas de un idioma, como en la grafía del chino, o aquellas que representan cada sonido individual de cada letra, como la del español. Y actualmente pues esta es la escritura que más utilizamos, y esta es la escritura que se puede decir que es más fácil de aprender, así como más fácil de interpretar. Y con esto sería todo.